La vida de San Francisco de Asís, el santo que lo dejó todo. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los santos más amados, más radicales y más incomprendidos de la historia, San Francisco de Asís. Un hombre que nació en la riqueza y eligió la pobreza, que fue criado para los negocios y se entregó a Dios, que pudo tener todo y prefirió no tener nada, que el mundo llamó loco y que Dios llamó santo. Su vida es una de las historias más fascinantes del cristianismo. Y te advierto desde ahora, si realmente entiendes lo que Francisco hizo, tu vida será desafiada. Porque Francisco no fue un santo decorativo, fue un revolucionario del Evangelio. Prepárate. Esta es la historia de un joven rico que lo dejó todo por Cristo. Francisco nació en 1182 en Asís, Italia, en el corazón de la Edad Media. Su padre, Pietro Bernardone, era un rico comerciante de telas. Su madre, Pica, era una mujer noble y piadosa. Lo bautizaron como Giovanni, pero su padre, que viajaba frecuentemente a Francia por negocios, comenzó a llamarlo Francesco, el francesito, y ese nombre se quedó, Francisco. Creció en la abundancia, tenía todo lo que un joven de su época podía desear: dinero, ropa fina, amigos, diversión. Era el alma de las fiestas, el líder de los jóvenes de Asís, alegre, generoso, soñador. Pero Francisco tenía un sueño específico. Quería ser caballero, quería gloria militar, quería honor, quería que su nombre fuera recordado. A los 20 años tuvo su oportunidad. Asís entró en guerra con la ciudad vecina de Perugia. Francisco se alistó, lleno de entusiasmo, vestido con su brillante armadura, listo para la gloria. Pero la realidad fue brutal. Asís perdió la batalla. Francisco fue capturado y pasó un año entero en una prisión oscura y húmeda en Perugia. Un año de soledad, de enfermedad, de desilusión. Su sueño de gloria se había convertido en pesadilla. Cuando finalmente fue liberado, regresó a Asís enfermo y cambiado. Algo se había roto dentro de él. Las fiestas ya no le satisfacían, el dinero ya no tenía sentido, los sueños de gloria le parecían vacíos. Dios había comenzado a trabajar en su corazón. Francisco comenzó a buscar. No sabía exactamente qué, pero sabía que la vida que había llevado no era suficiente. Empezó a retirarse a lugares solitarios para orar. Visitaba iglesias abandonadas, buscaba respuestas. Un día, mientras cabalgaba por los campos, vio algo que siempre había evitado: un leproso. En esa época, los leprosos eran los más despreciados, los más temidos. Vivían aislados, tocando campanas para advertir a la gente que se alejara. Francisco sintió su asco habitual. Quiso pasar de largo, pero algo lo detuvo. Una voz interior, una convicción profunda. Y en un acto que cambiaría su vida para siempre, Francisco desmontó de su caballo, se acercó al leproso y lo besó. Ese beso fue su conversión. Años después, Francisco escribiría: «Lo que antes me parecía amargo se me convirtió en dulzura de alma y cuerpo», porque en ese leproso, Francisco había encontrado a Cristo. Había tocado la carne sufriente de Jesús, y nada volvió a ser igual. Poco después, mientras oraba en la pequeña y ruinosa iglesia de San Damián, Francisco escuchó a Cristo hablarle desde el crucifijo: «Francisco, reconstruye mi iglesia que, como ves, está en ruinas». Francisco lo tomó literalmente. Comenzó a restaurar la iglesia de San Damián, piedra por piedra. Tomó telas del negocio de su padre, las vendió y usó el dinero para comprar materiales.
Su padre estaba furioso. Su hijo, el heredero de su fortuna, estaba actuando como un loco, regalando sus bienes, viviendo con mendigos. La tensión estalló públicamente. Pietro llevó a Francisco ante el obispo de Asís exigiéndole que devolviera el dinero y renunciara a su herencia. Y entonces, Francisco hizo algo impactante. Se quitó toda su ropa, hasta quedar completamente desnudo. Se la devolvió a su padre y declaró públicamente: «Hasta ahora he llamado padre a Pietro Bernardone. De ahora en adelante diré: Padre nuestro que estás en los cielos». El obispo, conmovido, lo cubrió con su manto. Francisco había renunciado a todo: su herencia, su familia, su nombre, su futuro. Quedó libre, pobre y completamente de Dios. Francisco comenzó a vivir el Evangelio al pie de la letra, literalmente. Cuando Jesús dijo: «No lleven oro ni plata», Francisco no llevaba ni una moneda. Cuando Jesús dijo: «Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron», Francisco predicaba sin cobrar. Cuando Jesús dijo: «Vayan y prediquen el Evangelio», Francisco salió a las calles, a los caminos, a las plazas. Vestía una simple túnica atada con una cuerda, caminaba descalzo, mendigaba su comida, dormía donde lo recibieran y predicaba con una alegría y un fervor que cautivaba corazones. La gente pensaba que estaba loco, pero algo en su mensaje, algo en su vida, algo en su gozo inexplicable atraía a otros. Primero llegó Bernardo de Quintavalle, un hombre rico que lo dejó todo para seguir a Francisco. Luego Pedro Catani, luego Egidio. Uno por uno, jóvenes comenzaron a unirse a él, fascinados por esta forma radical de vivir el Evangelio. En 1209, Francisco escribió una regla simple para su pequeña comunidad basada directamente en las palabras de Cristo, y con 11 compañeros viajó a Roma para pedirle al Papa Inocencio III que aprobara su forma de vida. El Papa dudó. Estos hombres proponían algo que parecía imposible: vivir el Evangelio sin concesiones, en pobreza total, sin propiedades, sin seguridades. Parecía demasiado radical, incluso ingenuo. Pero después de una visión en la que vio a Francisco sosteniendo la basílica de Letrán que se derrumbaba, el Papa aprobó la regla. Había nacido la Orden de los Hermanos Menores, los franciscanos. Lo que hizo único a Francisco no fue solo su pobreza, sino su amor por toda la creación. Francisco veía a Dios en todo. Llamaba al sol hermano, a la luna hermana, al agua hermana agua, al fuego hermano fuego. Para él toda la creación era una familia, un reflejo del Creador. Hay historias hermosas de Francisco con los animales, predicando a los pájaros que lo escuchaban atentos, convenciendo al lobo feroz de Gubbio que dejara de atacar al pueblo, y logrando que el lobo viviera en paz con los habitantes. No eran cuentos de hadas, era el resultado de un corazón que veía a Dios en cada criatura, que trataba con reverencia incluso a los insectos, que agradecía a Dios por el viento, por las flores, por la lluvia. Su famoso Cántico de las Criaturas es una de las piezas literarias más hermosas de la historia. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. En 1219, en plena Quinta Cruzada, Francisco hizo algo que parecía una locura. Cruzó las líneas enemigas para encontrarse con el sultán de Egipto. No fue con espadas, fue con el Evangelio. Quería convertir al sultán, no matarlo. El sultán Malik al-Kamil, impresionado por su valentía y su sinceridad, lo recibió con respeto. No se convirtió, pero permitió que Francisco visitara los lugares santos. Francisco demostró que el amor es más poderoso que la guerra.
A medida que su orden crecía, llegando a ser miles de hermanos, Francisco se retiraba más a la oración. Su salud se deterioraba por años de privaciones extremas, pero su espíritu ardía más fuerte que nunca. En 1224, mientras oraba en el monte Alberna, Francisco experimentó algo extraordinario. Recibió los estigmas, las heridas de Cristo. En sus manos, sus pies y su costado aparecieron marcas sangrantes que coincidían con las heridas de la crucifixión. Francisco intentó ocultarlas, pero era imposible. Sangraban constantemente, le causaban dolor intenso, pero las llevó con gozo porque lo hacían más parecido a su amado Jesús. Sus últimos años fueron de sufrimiento físico extremo, prácticamente ciego, con dolor constante, enfermo, pero también fueron de profunda paz y alegría espiritual. En 1226, sabiendo que se acercaba su muerte, Francisco pidió ser llevado a la Porciúncula, la pequeña capilla donde había comenzado su orden. Allí, acostado en el suelo desnudo, porque incluso en la muerte rechazó las comodidades, rodeado de sus hermanos, Francisco pidió que le leyeran la Pasión de Cristo. Y entonces comenzó a cantar. Sí, en su lecho de muerte, Francisco cantaba. Cantó el Salmo 141. A voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor. Y el 3 de octubre de 1226, a los 44 años de edad, Francisco entregó su alma a Dios. Según los testigos, una multitud de pájaros rodeó la Porciúncula, cantando de una manera inusual. Incluso las criaturas despedían a su hermano Francisco. Francisco fue canonizado apenas 2 años después de su muerte. Su impacto fue inmediato y permanente. Hoy, casi 800 años después, sigue siendo uno de los santos más amados del mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué Francisco sigue siendo relevante hoy? Porque vivimos en un mundo obsesionado con tener más, y Francisco nos muestra la libertad de tener menos. Vivimos en un mundo que explota la naturaleza, y Francisco nos enseña a amarla. Vivimos en un mundo de violencia, y Francisco nos muestra el poder de la paz. Vivimos en un mundo de apariencias, y Francisco nos desafía a la autenticidad radical. Francisco no fue un santo suave, decorativo, sentimentalista. Fue un radical que tomó el Evangelio en serio, tan en serio que su propia familia pensó que estaba loco, tan en serio que renunció a una fortuna, tan en serio que eligió la incomodidad, el rechazo, el sufrimiento, y en esa locura por Cristo encontró una alegría que el mundo no puede dar ni quitar. Hoy, Francisco nos pregunta, ¿estás dispuesto a dejar algo por Cristo? ¿Estás dispuesto a vivir el Evangelio radicalmente o solo de una forma cómoda y decorativa? No todos estamos llamados a ser franciscanos, pero todos estamos llamados a ese mismo amor apasionado por Cristo que hizo que Francisco lo dejara todo. Que San Francisco de Asís interceda por nosotros, que nos ayude a amar a Cristo sobre todas las cosas, que nos enseñe a ver a Dios en toda la creación y que nos dé el valor de vivir el Evangelio sin concesiones. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te impactó la vida de Francisco, comparte este video. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.